Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Librerías MUA por permitir hacer esta presentación de la guía autista en Madrid, en mi ex barrio. Vivía a 3 calles más allá hace unos cuantos años, así que súper contento de que por fin podamos empezar a hacer estas presentaciones que me las están demandando en muchos sitios y empezar con mi ciudad, pues fantástico. Quiero presentaros a mi compañera de obra, que es Marisa, seguramente la conozcáis por su seudónimo. Vale, perdóname. Nada, no te preocupes. Es Michi Autista, es mi compañera en esta edición de... ¿Se oye? Aunque baje un poco el micro. Lo tengo que bajar porque hay personas que tienen que hacer lectura de labios, ¿vale? Se está conectando desde Barcelona. Muchísimas gracias, Michi. De nada. Vale, ella va a ir introduciendo, va a ir haciendo algunas presentaciones mientras voy hablando, aparte de que, bueno, luego le voy a preguntar unas cuantas cosas de cómo ha sido el proceso de trabajar en este libro. Pero cuando quieras puedes intervenir, Michi, ¿vale? Y me puedes cortar, ¿vale? Ok. Bueno, mucha gente me preguntaba que por qué este libro, por qué la guía autista, por qué ahora. En los años que llevo trabajando en el campo del autismo, me he dado cuenta, por supuesto yo empecé desde una posición que tengo que reconocer que era una posición capacitista. Yo me formé dentro del paradigma cognitivo-conductual, en el que el autismo pues era un trastorno. En esa época algunos de mis compañeros a nivel, sobre todo médico, psiquiátrico, neurólogos, decían que era una enfermedad del sistema nervioso. Gracias. Entonces, claro, pues he tenido que deconstruirme, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo ha sido esto? Bueno, pues ha sido un proceso en el que creo que gran parte de este trabajo de construcción ha sido por parte de las propias personas en el espectro. Por cierto, que me suelo denominar a las personas en el espectro de esta forma, o personas autistas, porque la mayoría de las personas en el espectro que me comunican cómo quieren ser denominadas, dicen que es así, prefieren que sea así, en vez de persona con autismo, pero por supuesto respeto cualquiera de las posiciones, ¿no? Solo la persona en el espectro tiene que decidir cómo se denomina su condición, ¿no? Su neurodivergencia. Pero como os decía, pues yo empecé a trabajar en este campo, en el campo del autismo, desde esa perspectiva, y fue a través de pasar por muchos sitios. Yo empecé trabajando como cuidador. Yo había terminado mi carrera, me había especializado en clínica, pero empecé a trabajar primero en el campo de las ONGs, de cooperación al desarrollo, y me di con el autismo por casualidad, ¿no? Y entonces pues empecé, como creo que se tiene que empezar muchas veces cuando empiezas en un campo tan complejo y tan difícil, y del que yo casi 20 años después sigo aprendiendo muchísimo, ¿no? Y es empezar desde abajo, en el sentido de tienes que estar con las personas en el espectro, bien sea chavales, bien sea adultos, todo el rango que hay, intermedio. Solo de esta forma conseguirás, creo, una visión muy amplia, ¿no? Me he encontrado muchos años, en estos años de profesión, a muchos profesionales, grandísimos profesionales, que se nota de dónde vienen, ¿no? de qué campos vienen, ¿no? Y de muchos de ellos se ve que han trabajado siempre desde una perspectiva clínica de yo estoy en mi despacho, la persona en el espectro o las familias están al otro lado, y nunca han compartido espacios comunes, ¿no? De compartir pues, el colegio, compartir vacaciones, compartir patios, compartir calles, ¿no? Y se nota mucho que les falta un poco esa visión de trabajo de campo, que es lo que yo digo siempre, ¿no? Que hay que trabajar en contextos naturales. Y ahora os comentaré por qué hay que hacerlo así en autismo y por qué es imprescindible así hacerlo en autismo y no tan imprescindible en otra serie de condiciones, ¿no? Pero bueno, yo venía desde esa perspectiva un poco y me fui dando cuenta, me daba golpes de realidad continuos, es decir, estoy hablando con una persona que puede ser tremendamente funcional, pero que el contexto la hace infuncional. Entonces, ¿es un problema suyo? ¿Es un problema del entorno? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y al final, cuando ves muchísimas personas en el espectro, te vas dando cuenta de qué es lo que comparten, qué es lo que tienen en común. Y al final es una condición que es única, que es muy rica, que es muy compleja, es muy difícil de comprender. Yo sigo aprendiendo muchísimas cosas cada día, pero que solo comprendiendo esa complejidad o intentando comprender esa complejidad y respetando esa neurodivergencia podemos trabajar muchas cosas y podemos aprender muchas cosas y podemos enseñar muchas cosas a las personas y a las familias que pueden tener dificultades, que conviven con una persona en el espectro, ¿no?
Como os decía, esta guía al final ha sido una imposición de la gente con la que yo vengo trabajando durante todos estos años, que me decían, es que lo que tú nos dices, lo que nos revelas y que ponemos en práctica y que por fin funciona después de muchos años, no lo encontramos en ningún sitio. Vamos a ver, sí estaban, algunas cosas no, pero la mayoría sí estaban, pero sí es cierto que estaban muy diseminadas y muy empantanadas en estudios clínicos, en obras de todo tipo, ¿no? Desde perspectivas sociales, no solo sanitarias ni clínicas, sino desde perspectivas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, cuando una persona recibe un diagnóstico de autismo, independientemente de cómo se haga, desde una perspectiva constructiva o desde una perspectiva de sentencia de muerte, que es a veces, hay un denominador común, que es tu hijo o tú tienes esta serie de dificultades y tienes que trabajar en ellas, tienes que arreglarlo. Siempre es la palabra, ¿no? Tienes que fix it, como dicen los anglosajones, ¿no? Tienes que arreglar esto porque estás mal, estás roto. Y eso es una cosa que viene persiguiendo el mundo del autismo desde en España, desde que APNA se creó, la Asociación de Padres de Niños Autistas, hace un montón de años, hace un montón ya de décadas, y sigue utilizándose. Yo sigo viendo informes hoy en día en el que, bueno, una serie de pruebas, A2, ADR, las típicas, ¿no? Y luego después viene conclusión diagnóstica, es como podrían poner sentencia. Trastorno del espectro del autismo y si tienes suerte y tienes que trabajar esta serie de cosas. Esto, si tienes suerte, porque a veces que ni eso. Entonces, ¿qué perspectiva le da eso a la familia y qué perspectiva le da eso a la persona en el espectro? Cuando recibe ese golpe tan terrible que muchas veces además se comunica de aquellas formas, ¿no? De, en muchos casos, semanas esperando a recibir el diagnóstico, el informe diagnóstico, incluso comunicándose en estos tiempos de pandemia, ha sido terrible, porque se han enviado incluso por correo electrónico o por carta, te llega el informe y no tienes a la persona que te dé ese apoyo para poder explicarte todo lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba antes, el tema de la denominación de las personas en el espectro, que creo que es las propias personas en el espectro las que tienen que decidir ello, ni yo, ni otros profesionales, ni siquiera sus familias. Son las propias personas en el espectro quienes tienen que decidir cómo se denominan, ¿no? Pero creo que esto es un campo de batalla que nos está limitando muchísimo. Sí es cierto que sobre todo la comunidad autista está abogando por el término autista o persona en el espectro como una forma más respetuosa de referirse a su condición, ¿no? Porque el conautismo suena como algo que tengo extra que puedo curar o que me puedo desprender, ¿no? Que ojalá me quitase, ¿no? Como me decían a mí algunos padres, ¿no? Ojalá pudiese quitarle el autismo a mi hijo, ¿no? Entonces sucede una serie de debates que lo único que nos hace es quitarnos energía. Yo creo que simplemente al final es la propia persona en el espectro, o quienes hablen por ella, en este caso algunas familias, porque a lo mejor la persona no puede hablar por sí misma, son las que tienen que decidirlo. Y ya está. O sea, muchas veces veo debates, sobre todo hoy en día en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, sobre esto, una y otra vez, y digo, a ver, ¿cuándo podemos empezar a hablar de lo que realmente importa? Que es, vamos a conocer cómo procesa, cuál es el procesamiento cognitivo de una persona en el espectro. Primero, para decirle, no te pasa nada, no estás rota. Y segundo, vamos a encontrar estrategias que podamos darle para sobrevivir en este loco mundo de los neurotípicos, respetando su neurodivergencia y no siempre diciendo, estás mal y tienes que repararte, estás rota. Michi, ¿algo que añadir a este respecto, tú como persona adulta diagnosticada? No, sí, que es un debate que está eternamente, el de si autista o con autismo, pero sí que es verdad, es eso, que la mayoría de personas en el espectro decimos que preferimos que somos autistas, porque es que es una condición que forma parte de nosotros desde que nacemos, entonces, no sé, no es un bolsito que llevas, entonces se nos hace un poco extraño. Lo que pasa es que luego encontramos anuncios así como más oficiales, depende de qué sitios, que dicen con autismo, te los encuentras por la calle, te los encuentras en muchos sitios, y entonces también los padres y las familias y algunos profesionales también pues creen que utilizar con autismo es más correcto, pero bueno, lo que tú dices, que en todo caso, ante la duda, nos preguntáis y ya está. Muchas gracias, Michi. Si no te importa, cuando hables, ponte a pantalla completa
para que las personas que están aquí en primera fila te puedan ver y comprender bien, ¿vale? Por eso os comentaba antes, el hecho de conocer el autismo significa conocer cómo es esta condición. Y es una condición que es única, que es rica, ¿de acuerdo? Y que produce una miríada, muchísimas manifestaciones distintas del autismo. Pero al final, el autismo es el mismo en todas las personas en el espectro, en el sentido de aquellas áreas que son clave en las personas en el autismo, todas esas personas las tienen, por así decirlo, puntúan, por así decirlo, ¿no? en términos clínicos. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, vivimos en una sociedad que está dominada por los medios de comunicación y queremos crear ciertos prototipos muy claros, ¿no? Yo hace unas semanas, bueno, creo que hace ya unos meses hice un vídeo sobre el síndrome del impostor en autismo, no sé si lo habréis visto. Es un vídeo que hice de casualidad porque una persona a la que había diagnosticado recientemente, incluso con todas las pruebas explicadas, todas las claves dadas de por qué funciona tu cerebro así, por qué te pasa esto, o sea, dando en el clavo al 100% en cada ocasión, pues claro, a los 2 días es como me llama y me dice, oye Daniel, pero es que no me lo creo, o es que no lo veo, es que el autismo para mí es otra cosa, ¿no? Y es una cosa que suele pasar también, pues, y que distancia muchas veces a las personas que suelen decir persona con autismo, que suelen ser profesionales o familias que a lo mejor tienen en casa a un peque, una peque con muchísimas dificultades a nivel de gestión en muchas cosas, ¿no? Incluso niños a lo mejor preverbales o no hablantes, ¿vale? Y claro, luego ven a la persona en el espectro aparentemente funcional, ¿no? Que tiene trabajo, tiene familia, tiene hijos y ven esa distancia tan grande, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que se ve con ojos de público de película, de público de series, ¿no? Entonces nos han vendido una imagen del autismo que los que somos especialistas lo vemos súper claro, decir, esto no es el autismo. Hace unos cuantos años era Rayman, ahora es Sheldon Cooper. Hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? El autista con muchísimas dificultades, pero con un síndrome Savant, genio, ¿no? Contaba las cartas, contaba los palillos que se caían en el suelo. Y ahora está Sheldon Cooper, ¿no? Que es más extravagante, un genio tal, pero con sus dificultades a nivel social, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es autista? ¿Cuál es más autista? Os pregunto. Todos los autistas son igual de autistas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Vale, lo hablamos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que contaba en ese vídeo es que al final lo que vemos y lo que es muy llamativo es lo que se nos queda. Y para Hollywood, pues evidentemente tiene que ser muy llamativo, porque si no, no vende. Entonces, pues el autista que sale siempre en las series, que llama mucho la atención, pues es o un chaval no verbal, que se golpea la cabeza, ¿vale? Que tiene muchísimas dificultades de gestión, le falta incluso control de esfínteres, etcétera, etcétera. O tenemos al supergenio, que bueno, que es raro, que es friki, ¿no? Este tipo de cosas, pero que tiene muchas dificultades a nivel de interacción social. Nos han vendido esas dos partes, ¿vale? Esos dos polos del espectro. Pero el espectro, y como decía en ese vídeo, es como una campana de Gauss, ¿vale? Que hace así, ¿vale? Y en los laterales, los Sheldon Cooper y los Rayman son los menos autistas en cuanto a población. Todos esos que están en el medio son aquellas personas que tienen sus dificultades, pero bueno, no tienen tantas dificultades como para a lo mejor no desarrollar el habla, o lo desarrollan muy tardíamente, pero no tienen esas dificultades que vemos en el niño de la peli esta de Mercury Rising, que adivina códigos nucleares pero luego no dice ni una palabra en toda la película, o no mira los ojos, ¿no? Este tipo de cosas, ¿vale? Todas esas personas comparten una serie de características, que es lo que he intentado describir lo mejor que he podido, de la forma más amena posible en el libro de la guía autista. El procesamiento secuencial, el pensamiento dicotómico, las funciones ejecutivas, el tema de la teoría de la mente, el procesamiento simbólico, las sensibilidades. Esas son las áreas clave para identificar una persona en el espectro y todas lo comparten.
¿Qué es lo que pasa? Claro, que una persona que tiene a su hijo o tiene a un compañero que es autista, pues esa es la imagen que se crea de autismo y esto es lo que hay. Y es como y ve muchísimas diferencias. Yo, cuando veo a personas en el espectro, mi mente hace pum, pum, pum y va reconociendo los puntos clave que unen y que hace que esas personas se acerquen en cuanto a funcionamiento, por así decirlo. Una de las cosas que dicen la comunidad autista y que insisten mucho personas como Michi es habladnos a nosotros, padres, preguntadnos a nosotros, porque muchos de ellos han sido niños que se golpeaban la cabeza, aunque ahora sean adultos que no lo hacen. A lo mejor no se golpean la cabeza, pero se autolesionan de una forma más sutil, más socialmente aceptado, o desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, algo muy común, sobre todo en mujeres. Han sido niños, han sido peques, que han tenido muchísimas dificultades de socialización y hoy en día pues a lo mejor tienen su grupo de amigos pequeñito, con los que comparten ciertas cosas, que respetan su neurodivergencia, lo han logrado, o incluso formar una familia a trancas y barrancas con muchísimas dificultades y sintiéndose súper raros durante toda su vida. Muchos de ellos empezaron como niños, como los que estoy describiendo, ¿no? Y los que se ven más, vale, sí, ese sí es autista, ¿no? Mira, el niño da vueltas, no se relaciona, no mira a los ojos, no es verbal. Muchos de ellos han sido personas como Michi, que ahora mismo pues están desarrollando pues, su vida de una forma con muchas dificultades invisibles. Porque cuando son adultos, las dificultades no son tan evidentes, pero son tan peligrosas. Y es otro de los debates que se mantienen muchas veces entre familias y comunidad autista, ¿no? De los problemas que tiene mi hijo, si son reales y los tuyos no. Bueno, todo es muy relativo. A mí me parece igual de importante un niño que tiene muchísimas dificultades de comunicación que una persona autista adulta que lleva 3 o 4 intentos de suicidio. Y pasa, ¿vale? Lo que pasa es que eso no es tan llamativo, no se ve tanto. Michi, ¿quieres aportar algo aquí? Sí, que una cosa que me pasa mucho es que, claro, aparentemente puedo pasarme por neurotípico y es muy común que yo por ejemplo estoy mucho en redes sociales, pues que siempre hay gente, pero porque es ignorante y porque realmente eso se ha fijado en The Good Doctor, se ha fijado en Atypical, se ha fijado en Big Bang Theory o en su primo autista, que presenta unas características aparentemente diferentes y entonces pues como no me conocen de nada, no les importa decir, tú no eres autista, tú te lo inventas para llamar la atención. Y eso nos pasa a muchas personas. Y no solo en eso, cuando te hacen la evaluación de la discapacidad, también te hacen muchas preguntas relacionadas en si trabajas, si estudias, si tienes amigos, cómo te relacionas con la familia, si sabes hacerte la comida. Y en realidad deberían ahondar mejor en ese tipo de preguntas, porque por ejemplo un clásico es sí, puedo acabar haciéndome la comida. Una otra cosa es que me acuerde de comer ese día porque mi cuerpo no me ha mandado ninguna señal de que tenga hambre, porque tengo mucho hiperfoco porque estoy trabajando con algo que estoy dibujando o porque ese día estoy en la mierda, perdón, y entonces pues no me sacas de ahí. Pero bueno, hacen toda una batería de preguntas como muy por encima que ya te hacen ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y es mucho pues lo que explicaba Danita. Gracias. Por eso comentaba que creo que hay una estrategia que para mí es inadecuada, y es el de cada persona autista es un mundo. Somos muy distintos, cada persona es un... Claro, cada neurotípico también es un mundo. Pero creo que precisamente dar esa visión de que hay muchísimos tipos de autismo, que es verdad que lo hay, va en contra de la propia comunidad autista, ¿no? y del activismo, ¿no? Y de intentar que socialmente se conozca cómo es realmente el autismo. Creo que deberíamos hacer más hincapié de qué tienen en común todas las personas en el espectro, más que decir que hay personas autistas muy diferentes, porque creo que hace que nos separemos más unos de otros en los distintos puntos, nichos de trabajo, ¿no? que se tienen, ¿no? Es una de las cosas que vengo viendo desde que dirigí el centro de Badajoz. Allí teníamos un colegio de educación especial, teníamos un centro de día,
una residencia y también en atención temprana, muchísimos servicios, ¿no? Y yo veía a los padres que traían a esos chavales súper divididos, porque claro, cada uno tenía sus retos, pero yo pensaba, bueno, es que a lo mejor este chaval que está en el centro de educación especial mañana está en el centro de día o en la residencia, o un chaval que está en atención temprana, lo mismo, pues bueno, pues no va a educación ordinaria y tiene que venir al centro de educación especial. Y había mucha división ya entre padres, ¿no? Recuerdo que en su día una persona en la junta directiva me cogió por el brazo y me dijo, oye, a ver, Daniel, entre tú y yo, esto del Asperger, esto no tiene nada que ver con el autismo, ¿no? Desde las propias instituciones y de las asociaciones de autismo hay esta división, y creo que parte de la culpa es ver las diferencias, ¿no? Autismo leve, autismo alto funcionamiento, Asperger, ¿no? Creo que el manual de criterios clínicos del DSM intentó, por una parte, aunar más a todas las personas en el espectro con esta clasificación de solo TEA, con 3 niveles de necesidad de apoyo, pero creo que no conseguimos todavía dar el clavo, y creo que es una batalla muy importante. Creo que debemos despejar la mente de muchas cosas que nos están ocupando en el mundo del activismo autista y centrarnos más en hacer una comunidad muy fuerte, y la mayor parte del esfuerzo lo está haciendo la propia comunidad autista, las propias personas del espectro, porque hay mucha dificultad para moverse, para cambiar de posiciones dentro de los estamentos clínicos, sanitarios y educativos. Pero bueno, ahí está la presión de la comunidad autista, que cada vez es más, y creo que esto va a ser beneficioso para todas las personas en el espectro y todos sus entornos. Bueno, pues cuando empecé a escribir el libro, para mí era muy importante pues bueno, ser un poco fiel a lo que he dicho siempre, ¿no? Si trabajo con personas en el espectro, tengo que demostrar que para mí pues, son totalmente válidas para realizar un trabajo, por ejemplo. Yo sabía que en cuanto realizase algún tipo de obra en este sentido, pues quería contar con personas en el espectro. Así que, bueno, no solo para el tema de las ilustraciones, que sabéis, bueno, que hizo Michi, sino la corrección, que lo hizo otra persona en el espectro, en la página web también me lo hizo una persona en el espectro, ¿no? Que la estrenamos a la vez que el libro. Intenté recabar la opinión de la mayor parte posible de la comunidad autista para, en cuanto al formato, el libro, las páginas, las hacemos así, las hacemos así, con este color, con este otro, la portada, en mate, en brillo, ¿no? Pues intentar realmente que nos adaptásemos a las preferencias, porque el libro está escrito para las personas del espectro en primer lugar, ¿no? Es súper curioso, sabiendo que el espectro es tan amplio y sabiendo que muchas personas en el espectro podrían acceder a documentos relacionados con el autismo, es dificilísimo encontrar una obra que esté dirigido a las propias personas en el espectro. Siempre es a profesionales o a familiares. Y se trata a las personas en el espectro pues, muchas veces como datos numéricos o así, como cosas, ¿no? Como entes, ¿no? Entonces, para mí era muy importante dirigirme en principio a las personas autistas, y esto es lo que hice. Por supuesto, es un trabajo que sirve, por supuesto, también a las familias, también a otros profesionales, tanto sanitarios como educativos, y yo me congratulo de ello, pero principalmente lo hice para la comunidad autista. Entonces, bueno, cuando estuve buscando persona que ilustrase, porque creo que era muy importante, siempre decimos que las personas en el espectro son tremendamente visuales, quería contar con un contenido visual muy atractivo, y bueno, puse un anuncio en las redes sociales y así conectamos, ¿no, Michi? Yo creo que, no sé si te seguía ya, pero creo que no, por redes. Fueron varias cosas a la vez, porque por un lado había gente que te sigue, que entonces sabe que yo dibujo, y me escribió y me dijo, oye, ¿has visto eso? Yo creo que te va a molar porque quiero hacer un libro de autismo y no sé qué, y tú eres autista. Yo, vale. Y luego creo que yo también escribí en el hilo porque me lo pasaron, y luego me acuerdo que me escribiste un privado, pero no sé muy bien cómo fue el orden de todo. ¿Y cómo fue trabajar conmigo? Pues he de decir
Porque, claro, para quien no sepa mi background así como profesional, yo soy ilustradora, también soy a veces dibujante de cómics y trabajo también para videojuegos. Y entonces pues he tenido muchos clientes realmente y entonces sé un poco de qué va la cosa. Normalmente en el mundo del arte no nos tratan muy bien. No sé si es porque ven que nuestra profesión pues es más, no sé, lo ven como algo más secundario o lo que sea, pero no hay cultura de trabajar con respeto con nosotros. Así que teniendo ya eso, he de decir que contigo, Dani, fue realmente muy guay, porque me trataste con respeto, resolvías cualquier duda que yo tenía, porque, bueno, tenéis que pensar que, bueno, que soy autista, ¿no? Entonces, hay cosas que depende de cómo me las describa, no las entiendo, pero en cambio él se esforzaba por hacerme vocecitos y entonces, y además un audio, y entonces ahí sí, ¿no? Entonces ahí de repente decía, vale, ahora que lo estoy viendo visualmente, ahora pillo mucho mejor. Y le podía preguntar en cualquier momento y nunca no me sentía que fuera un estorbo. Os puedo decir que con algunos clientes, si tengo dudas o lo que sea, es como que debe formar parte de mi trabajo tener un máster en adivinación y entonces saber lo que ellos quieren, que está en su mente, pero que no han sabido trasladar bien en palabras. Y entonces me dificultan mucho las cosas y luego no ponen mucho de su parte. Y la verdad es que me lo pasé guay y además pude a lo largo, vosotros a lo mejor no lo veréis tanto, mejor quien dibuje sí, a lo largo del libro mi estilo en el libro evoluciona un poco, se nota en la tinta, bueno, yo estoy ahí el spoiler, se nota en la tinta que al final es mucho más expresiva porque es un pelín más gruesa, porque expreso más, se nota más seguro, pongo más manchas de negro. Claro, todo eso también es como el resultado de haber empezado, pues eso, intentando conocer a tu cliente, qué es lo que quiere y tal, y luego ya cuando vas desarrollando confianza y todo y te sientes más cómodo, pues ya te dejas como ir, ¿no? Y entonces eso pues no sé, se nota hasta en el propio libro. Y espera, quiero enseñar un momento, un boceto, un segundo. Ay, un momentín, que nos vamos a reír. Para que veáis el tipo de bocetos que me enseñaba. A ver, aquí, ahí. Es que alguno hay que enseñar. Este es... Pues con oye, pues yo lo entendía. No, para mí era como todo muy claro. Y bueno, algunos eran súper claros, o por ejemplo se lo curraba de modo que me ponía el trozo del texto y entonces yo aquí pues él hacía el bocetito también y lo dejaba como todo súper claro. Algunos eran más minimals, no hay cuerpo ni nada, solo son las expresiones, pero da igual, ya sabía el trozo y todo y ya era más fácil de entender, así que por mí muy guay contigo. Y lo que quiero decir con esto es que ¿cuánto me costó a mí hacer esta adaptación a ella? 0. Simplemente saber cómo procesa, cuál es su forma de procesar la información. Sabiendo eso, la adaptación es mínima. Por eso quiero decir que es súper importante que las personas que trabajan, en este caso como compañeros, Michi y yo, pero también que trabajan haciendo terapia o entrenamiento, prefiero decir entrenamiento que terapia, con personas en el espectro, es fundamental saber cómo procesa. Su cerebro, sí, procesamiento cerebral, es un procesamiento cerebral distinto. Algunas cosas pueden ser iguales, más o menos que un neurotípico, pero hay otras en las que se diferencian una barbaridad. Y conociendo y respetando esa diferencia, se puede conseguir que una persona que normalmente tiene muchísimas dificultades como ella para interpretar lo que le están pidiendo y que incluso puede llegar a tener vergüenza de decir, oye, por favor, déjamelo por escrito porque hablas muy rápido y no me da tiempo a procesar todo lo que estás diciendo, pues simplemente esos pequeños esfuerzos pueden marcar la diferencia para una persona y hacer que pues haga un magnífico trabajo con muchísimas ganas y alegría, como lo hizo Michi. Vale, esto es un poco... todos los dibujos que ha hecho Michi son... todos o casi todos son anécdotas reales que me han pasado con distintas personas en el espectro,
con chavales, con personas adultas. Sí, hubo una tira que le pedí permiso para salir yo, porque me sentí, es decir, en muchas cosas me he sentido muy identificada, ¿eh? Luego para que mi síndrome de impostor me diga a mí misma que no soy autista, pero con el libro todavía me quedó más claro de que sí. Pero es que además hubo una que es la de no parece, ay, es que no pareces autista, o la de todo el mundo somos un poco autistas, cosas así, ¿no? Entonces le dije, por favor, ¿puedo dibujarme ahí? Y esa es la tira que salgo ahí, porque realmente esa sí que es mi experiencia y la de muchos autistas adultos, sobre todo estos que os parecemos más funcionales, ¿no? Y que pasamos mejor por neurotípicos, aunque luego pues lo sufrimos yendo al lavabo o en casa cuando volvemos. Esa discapacidad muchas veces invisible, ¿no? Era uno de los objetivos del libro para mí, el intentar visibilizar que estas dificultades que nos parecen cotidianas y que podemos sobrellevarlas, ¿no? El estrés del trabajo, de las relaciones con los compañeros. De esto hay 1000 anécdotas, y si tú te tomas el tiempo de hablar con una persona en el espectro, te vas dando cuenta de la importancia de las cosas. Por ejemplo, un chaval con el que yo trabajaba, que era técnico, bueno, era informático, con muchas personas en el espectro, es decir, bueno, tenía un conflicto muy grande y acababa prácticamente todos los días con un meltdown, un estallido, ¿vale? Una sobrecarga, simplemente porque se sentía presionado por sus compañeros al terminar el trabajo el irse a tomar unas cervezas. En ese momento lo conseguía hacer, enmascaraba y llegaba a casa y explotaba. Y se daba cabezazos, se daba unos golpes terribles. Eso no se ve. Y es que dices, ¿pero cómo es posible que te pase esto si te has ido a tomar unas cervezas? Bueno, pues porque el procesamiento cerebral de esta persona es distinto que al de sus compañeros, y lo que para sus compañeros sirve como recarga energética, por así decirlo, de desconexión, para él es un trauma continuo, porque su cerebro procesa de forma distinta, simplemente, y tiene otra serie de necesidades. Esto es lo que he intentado con el libro. Lo he conseguido, creo que a medias, vamos a seguir intentando. Y también me he quedado con una parte, porque es una crítica que me han hecho, y creo que es cierta, que algunas personas no consiguen identificar bien estos procesos, que sí los identifican más en adultos, en personas adultas con perfiles como tipo el de Michi, pero que no lo ven tanto en peques que tienen otra serie de retos, ¿no? Estos chavales, pues, como decíamos antes, ¿no? Con dificultades incluso para comunicarse a nivel verbal, etcétera, etcétera. Posiblemente haga una revisión, intente dar un poquito más de luz en este sentido, pero la idea que tengo en el libro es explicar todos los procesos que hay en autismo, tanto los autismos antes llamados tipo Kanner, como los antes llamados Asperger y que ahora son TEA 1, 2 o 3. ¿Algo que añadir, Michi? No. Vale, pues si os parece, que tengo constancia de que tenéis muchas preguntas que hacer, pasamos a la ronda de preguntas. Yo soy licenciada, me saqué el año pasado la carrera de profesora de educación primaria, y tengo un hermano que le diagnosticaron hace tiempo como síndrome de Asperger. Entonces yo decidí hacer el TFG, que además he traído sobre el síndrome de Asperger. Entonces mi duda es, yo cuando hice el análisis me resultó bastante complejo porque te venía según el DSM-5 y el CIE-11 que está el TEA, trastorno espectro autista, y que había como 3 tipos, por así decirlo. Perdóname si la nomenclatura no la uso adecuadamente. Que era el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger y el autismo propio. Entonces, mi duda es, ¿el síndrome de Asperger entra dentro del TEA, pero no es autismo? ¿O sí es autismo? O sea, es un poco complejo, es mi duda. Y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Sandra, muchas gracias. Pues es una de las cosas que además intento despejar en el libro, en el capítulo, si no me equivoco, del diagnóstico del autismo.
Es un lío tremendo y yo entiendo que la gente se confunde porque son términos que son complejos y les hemos dado muchas vueltas, ¿vale? Lo que estás describiendo tú es el DSM-4, es los trastornos generalizados del desarrollo, en los que estaba el autismo, más de tipo Kanner, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ese conjunto de diagnósticos, ¿no? Esa clasificación, en los años 80 se vio que se quedaba corta, entre comillas, y a la vez también sobraba por algunos lados, ¿no? Por lo que se creó el término TEA, de trastorno espectro autista. En principio, este término hacía referencia a aquellos trastornos o condiciones que no eran ni autismo ni TGD, pero tenían una serie de desafíos similares, por así decirlo, y que se podían ver beneficiados con las terapias o las estrategias que se empleaba con las personas en el espectro, ¿no? Pero en principio no eran autismo ni trastorno generalizado del desarrollo, era TEA. Digamos que todos los autismos son TEA, pero no todos los TEA son autismo. Es un poco... ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Vale? Era un poco lío, ¿vale? ¿Qué hizo el DSM-5? El DSM-5 lo que dijo, a ver, esto es un lío tremendo, dice, porque al final todo el mundo está empleando ese término trastorno de espectro del autismo. Dijeron, bueno, pues vamos a borrar de un plumazo todo esto, el síndrome de Asperger, tal, el Rett lo sacaron de los trastornos de espectro del autismo, y vamos a llamarlo TEA y vamos a definir 3 grupos de niveles de apoyo, el 1, el 2 y el 3. Entonces, claro, una de las preguntas que más me suelen hacer en los directos, pero entonces TEA1 es Asperger, ¿TEA3 es antiguo autismo severo, síndrome de Kanner? Sí y no, ¿vale? No siempre corresponde. Es decir, puede haber un antiguo síndrome de Asperger que por el devenir de su vida, sus dificultades, pueda clasificarse como un nivel 2, por así decirlo, aunque sí sería correspondiente al nivel 1, pero no siempre, ¿vale? Pero es un lío tremendo en la nomenclatura y de hecho lleva muchísimas discusiones también, como lo del con autismo, autista, persona en el espectro, y al final lo que hay que definir es categorizar bien, identificar bien, hacer un buen diagnóstico, apuntar cuáles son las dificultades que se tienen, trabajar sobre ellas muchas veces, pero también explicar por qué suceden. Es la parte que normalmente no suele pasar en los diagnósticos, ¿no? Lo que os comentaba al principio, ¿no?, de la charla, que nos dan el informe, nos dan el diagnóstico, la sentencia muchas veces, y digo sentencia porque se oyen cosas terribles, ¿no?, como más te vale tener otro hijo porque no vas a hacer nada, o esto, en fin, no vas a conseguir un trabajo nunca, este tipo de cosas, ¿no? Pero nunca se explica por qué. Nunca se explica, oye, ¿tú por qué procesas así? ¿Por qué no entiendes los dobles sentidos? ¿O por qué tienes dificultades en la interacción? ¿O por qué cuando estás en una situación de 1 a 1 disfrutas, pero cuando empieza a venir más personas te empiezas a saturar de una forma terrible? Ese tipo de cosas no se suelen explicar porque no lo ves en los informes escritos. Te conozco hace muy poquito. Yo me llamo Daniel y muy poquito. Vale. Sí, y no sé si he dicho algo de Bajo, yo soy de Extremadura. Entonces, bueno, la cuestión es que por una serie de razones yo estaba haciendo terapia psicológica. Entre las cosas un poco por también aceptaciones que tengo con mi pareja. Y hace un mes mi propio terapeuta me comentó que posiblemente mi pareja pueda tener una sospecha de autismo. Así. Y yo pues le pregunté un poco por material, etcétera, y me recomendó. Entonces, de hecho, a raíz de ahí, de ver tu libro, etcétera, de que he venido hoy al acto. Y bueno, a raíz de todo esto, que fue hace simplemente cosa de un mes, bueno, yo estoy mirando tu página web, estoy mirando incluso los cuestionarios para saber si me sospecha o no, etcétera. No hago más que sentirme también muy identificado yo mismo. Creo que lo que acabas de decir, el check 100% lo tengo. Y la cuestión es que cuando miro los cuestionarios, tanto yo, no, por ejemplo, no lo sé decir todavía a mi pareja. O sea, es una cosa que me ha llegado, pero yo no sé ni cómo afrontarse. Esa es la primera duda. Cómo poder hablar con una persona y decirle, creo que tienes problemas. O sea, somos adultos, hemos sacado la universidad, pero, por ejemplo, antes cuando hablabas de ejemplos de qué nos pasa a los adultos, yo no puedo estar en un grupo de más de 5 personas en un bar.
O sea, es decir, a ver, en un bar puede haber muchísimas personas, pero yo no puedo estar en un grupo de mucha más gente. Y mi pareja no es capaz de hacer una relación comercial y es el jefe de su empresa. Es decir, ¿hasta dónde te puede llegar a afectar? Bueno, pues a mí me causa problemas de pareja, seguramente. La cuestión es que cuando luego veo los cuestionarios, hay un apartado que creo que es el de comunicación, que vale, son 5 preguntas, pero es que no encajas en todo lo demás, pero no encajas en eso. O sea, ¿no pillas sarcasmos? Pues bueno, pues a lo mejor a base de haber aprendido cómo es un sarcasmo, no pillas. A mí cuando me dices lo del doble sentido, yo soy una persona que prefiero preguntar dos veces para quedarme seguro de que eso que he entendido es realmente lo que pasa. Y tengo 34 años y creo que me acabo de enterar. O sea, entonces es, ¿qué pasa? Uno, ¿cómo afrontarlo como una persona que no sabe nada? De hecho, no sabe ni que estoy aquí. Y dos, cuando hace los cuestionarios, y me identifica mucho la pregunta de Sandra, porque dices, Asperger, no Asperger, como tal, pero ves que no cuadras en todo, pero te cuadras en el resto, cómo hacer, cómo tratar. Y eso es lo que quería preguntar. Gracias. Muchas gracias. A ver, el tema de los cuestionarios son meras aproximaciones. Y de hecho no hay un grandísimo cuestionario de autismo hoy en día. Todos tienen sus fallos. Y, como os digo, es una mera aproximación. Es decir, el no puntuar en el apartado de la comunicación en ese cuestionario, cuidado. Aparte, los cuestionarios son muy tendenciosos al final, ¿no? Porque el otro día lo estaba hablando con una profesional a la que le estoy haciendo el seguimiento de la supervisión de un caso y estamos comentando las puntuaciones que tenían en unas pruebas estandarizadas que hay en autismo, que seguro que os sonarán a muchas de las personas que estéis aquí, que son el ADR y el A2. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, son pruebas, sí, estandarizadas, con su validez, etcétera, etcétera, que para empezar te señalan que esas pruebas no son de diagnóstico por sí solas, sino que se tienen que emplear con otra serie de pruebas, observación, conversación con la persona del espectro o sus familiares, allegados, etcétera, etcétera. Y al final lo que hace es que reduce muchísimo toda la información que se da a una puntuación, que el profesional tiene que hacer con un criterio, ¿puntúo un 2 o puntúo un 1? Y yo me las he visto en esa situación también. Y el problema que tiene ese tipo de pruebas es que al final te quedas con esa puntuación numérica y te olvidas de todo, ¿no? Porque es como, vale, me ha dado un 2, entonces un 2. Y a veces no pasas el punto de corte y no puntúas autista en ese aspecto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuidado con el tema de los cuestionarios, porque ni siquiera las pruebas de diagnóstico, cuidado, hay que cotejarlas con otras muchas cosas. A mí muchas veces me preguntan, ¿y cuáles son las pruebas de diagnóstico? Un montón. Hay que pasar un montón de pruebas y hablar muchísimo y observar muchísimo. No puedes pasar 1, 2 pruebas y decir, vale, esta persona. Y para empezar, tienes que hacer un diagnóstico diferencial, porque si vas buscando síntomas, sabemos que en autismo la sintomatología puede ser muy común con otra serie de condiciones y trastornos. Cuidado, ¿vale? Con respecto a la primera pregunta que me has hecho, a ver, yo creo que todo el mundo queremos saber qué sucede cuando tenemos una dificultad. Ella es consciente, si es consciente de sus dificultades, seguramente querría saber por qué le pasa esto, sea autismo o sea otra cosa, es decir... No soy psicólogo, hablo de sospecha, ¿eh? Vale, pero tú puedes hablar con ella y decirle, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Dónde tienes problemas? ¿Ella es consciente de los problemas que tiene? Vale, eso es fundamental, eso es imprescindible, ¿vale? Siendo adultos. Pero antes has dicho una cosa que es clave además en este aspecto, y ahora vuelvo, antes de que se me vaya, porque yo creo que es muy importante. Te he dicho, bueno, entiendo los sarcasmos, sí, no, bueno, quizás he aprendido, ¿no?, a construirlo. Y es una de las cosas que dificulta muchísimo el diagnóstico en adultos, porque tú puedes tener una base a nivel genética, y el autismo es una condición genética, pero vas construyendo herramientas a base de golpes para sobrevivir en el mundo, ¿no? Entonces, claro, todo eso enmascara también muchísimo más, y solo pues con un diagnóstico que puedas quitar esas capas, ¿no?, ir a la profundidad, consigues llegar al kit de la cuestión. Pero yo te diría que si ella es consciente de que tiene dificultades, tampoco hace falta nombrar la palabra autismo, porque además creo que es peligrosa, porque a lo mejor no es autismo, ¿vale? Y estas son las cosas que quería indicar antes y que quiero que también Michi me dé su opinión. Muchas veces el hecho de hacer activismo, que está genial, es fenomenal, ha colocado el autismo en un punto muy real
socialmente, mucho más allá de los estereotipos de la gente que está hablando, ¿no? Pero muchas veces les digo que es peligroso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces de lo que se habla es de síntomas. Y esa sintomatología es muy común. Y mucha gente que no es autista se ve identificada. Y entonces dice, ostras, esto explica toda mi vida. Ostras, soy autista. Me autodiagnostico, Twitter, no sé quién, autodiagnosticado, autismo. Cuidado, porque a lo mejor no estamos hablando de autismo. Por eso es importante ir a los procesos, lo que comento en el libro, ¿no? Tenemos que bucear muchísimo más para dar con el kit de la cuestión. Entonces yo creo que tampoco hace falta que le comentes nada de autismo, sino decir, oye, que un profesional pueda valorar qué dificultades tiene, ponerle nombres, desarrollar una serie de herramientas para que puedas funcionar mejor, no pasarlo tan mal, por supuesto sin culpabilizar el hecho de que no tenga ciertas habilidades, llámele X, sociales o de comunicación, ¿no? Como decías. ¿Vale? A ti. ¿Más preguntas? Yo un poco al hilo de lo que él ha comentado, yo tengo un niño de 8 años que le han diagnosticado en el cole y yo todavía no le he comunicado a él lo que le pasa. Él a veces me dice, me verbaliza, ¿no? Que él se siente, me pregunta que si es hijo mío, porque él a mí me ve normal y él siente que es de otro planeta y me dice algunas cosas muy significativas. Y entonces yo no sé muy bien cómo comunicarle a él lo que le pasa cuando el diagnóstico nos lo han dado en el cole. ¿En el cole? En el cole, sí, el equipo de... ¿Orientación educativa? Sí, ¿Un diagnóstico? sí, eso es lo que nos han dicho. Sí, y entonces un poco no sé muy bien cómo decirle lo que le pasa, si no quiero asustarle o simplemente quiero que se entienda un poco mejor. Muchas gracias. Pues una pregunta muy común. Me alucina que la hayan diagnosticado a nivel educativo, no se puede. Es súper importante esta parte. En cuanto un chaval empieza a ser consciente de diferencia, tenemos que explicar qué sucede. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay una serie de protocolos, por así decirlo, y debería hacerlo un profesional. Con la familia, pero con un profesional, porque no podemos soltarle la bomba de repente, ¿no? Tenemos que establecer un programa que poco a poco vaya hablando del concepto de lo bonito de la diferencia, los puntos fuertes, los puntos débiles, ¿vale? Antes de poner la palabra autismo o Asperger, porque claro, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar muchas cosas. Os pongo un par de anécdotas reales o ejemplos. La madre de un chaval le dijo, pues el chaval ya se empezaba a sentir distinto, bueno, no sé si tenía 8 o 10 años, y la madre le sentó y dijo, mira, a ti no te pasa nada, lo que pasa es que tienes el síndrome de Asperger. Bueno, el niño diciendo, yo no tengo ningún síndrome porque eso, el síndrome es una enfermedad. Además, yo no quiero ser el síndrome del hámster, que decía él, porque eso no va conmigo, yo no soy un roedor. Bueno, imagínate, ¿no? Es una anécdota graciosa, pero ¿qué provocó? Provocó un rechazo muy grande a la palabra Asperger, a la palabra autismo. El chaval pues quería ser normal, sí se veía distinto, pero él quería ser normal, quería ser como otros de sus amigos. Es una bomba si la sueltas así. Esa palabra tiene muchísimo peso, hay que tener muchísimo cuidado. Me acuerdo, otro de mis chavales, esto fue en Badajoz, me acuerdo uno de los chavales que venían a habilitación funcional, que era el servicio que teníamos a continuación de atención temprana, porque todavía existía eso en esa época. Un día le vi muy agitado y le pregunté, le dije, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué te ocurre? Dice, es que vengo muy preocupado porque es que tengo a alguien dentro de mí. Y yo, ¿cómo es eso que tiene alguien? Dice, sí, es que además es un señor que yo lo he buscado, es un señor rojo que tiene cuernos y tiene una cola. Y yo, ¿pero digo, ¿por qué piensas eso? Y dice, es que mi abuela me ha dicho que tengo el diablo metido dentro, porque no para nunca. Y él, tremendamente literal, llevaba meses pensando que tenía un señor rojo, que él no sabía ni que era el diablo ni le importaba eso, pero él decía, tengo un tío con cuernos y con cola dentro de mi cuerpo, ¿no? Hay que comunicárselo, pero hay que hacerlo de una forma correcta y protocolizada, y te diría que contactases con algún profesional clínico que te guiase un poquito en cómo hacerlo. No es, yo desde el punto de vista educativo, como profesora, me estoy sacando las oposiciones, entonces estoy estudiando desde la Comunidad de Madrid y a nosotros nos enseñan, quieren que expresemos, el tema 1 es psicoevolución,
que claro, las características de los niños no se pueden basar en la edad, sino en los aprendizajes. Entonces, que se supone que a los 3 años debe hablar, pero como que no es un rasgo característico porque cada niño es distinto y es verdad, y hablará, será más tarde, es que es lo que nos inculcan. Ya, bueno, pero todo lo que sea más o menos 6 meses es patológico. Pero evidentemente yo en la carrera, como he dicho, tengo un hermano que, bueno, de hecho sigue diagnosticado con síndrome de Asperger. Yo en la carrera me enfadé muchísimo porque a nosotros no nos enseñan nada de atención a la diversidad y sin embargo sí que se nos pide mucho. Entonces yo, puede ser por tener un caso personal, yo no rechazaría evidentemente algo de una persona que está especializada en eso, pero es verdad que es muchas veces lo que Es algo que es, muchas gracias, que hay de todo, es a nivel institucional y luego otras muchas veces es a nivel personal, porque igual que tú, compañera, llevo mucho tiempo en peleándome con colegios, a veces hay unas facilidades tremendas, otras veces de repente hay unas dificultades que te quedas alucinado, ves a equipos súper abiertos a la explicación que dan los profesionales y otros que te reciben con los brazos cruzados diciendo, y te dicen, yo es que eso de las Asperger no me lo creo. Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente lo seguiremos viendo. Yo soy Luis y, bueno, lo que quería decir es que me gustó mucho una parte de tu libro, la del principio, que es la que habla del diagnóstico. Entonces, tú especificas en el libro que es muy importante dar un diagnóstico para poder hacer un tratamiento adecuado. Yo no sé la experiencia que habéis tenido otras personas o otros padres aquí, pero nuestra experiencia fue muy mala al respecto, sobre todo al principio. Y lo único que te decían era, no importa el diagnóstico, lo importante es que empieces con una atención temprana. Claro, desde nuestro punto de vista, bueno, pues está muy bien que me digas que hay que empezar una atención temprana, pero la atención temprana tendrá que adecuarse al diagnóstico. Bueno, pues muchos de los profesionales, no voy a decir todos, pero muchos, lo único que nos decían y lo único que nos insistían es que el diagnóstico, bueno, que era una etiqueta y que no era importante. Entonces, como padre, primero tienes una angustia tremenda de saber qué es lo que le está pasando a tu hijo cuando llevas un recorrido muy largo, porque en nuestro caso fue muy largo, 4, 5, 6 años hasta que te dan un diagnóstico. Y luego, pues encima tienes la angustia de decir, ¿estarán dando una terapia adecuada o no estarán dando una terapia adecuada? Entonces, me gustó mucho esa parte. Y bueno, yo también te animo, si ya has dicho que vas a intentar amplificar, ¿no?, el libro hacia otros diagnósticos, porque es verdad, yo también leí críticas en internet a tu libro diciendo que te habías centrado mucho en personas con síndrome de Asperger o, bueno, con trastorno autista, personas en el espectro más leves, digamos, pero que había otras personas que quizá no se sientan tan identificadas. Entonces, bueno, pues esto ahí. Muchas gracias. Sí, a veces el recorrido de algunas familias hasta encontrar un diagnóstico certero pues es complicado porque algunos casos son muy complejos y son muy complicados y es difícil, ¿no? Y pasamos por ese falso diagnóstico que no lo es de retraso madurativo, vamos a hacer un TEA, de repente es un T, luego vuelve que si es un TDAH, Vale, pues un diagnóstico certero es importante, pero no siempre es culpa de los profesionales. Ahora, eso sí, cuando hablamos de etiqueta diagnóstica, no le vamos a etiquetar porque, yo lo comento en el libro, la etiqueta no es una cosa que te limite, todo lo contrario, es una cosa que identifica dónde estás, en qué punto estás y qué cosas puedes hacer para mejorar. Y por eso muchas de las dinámicas y de terapias que se aplican a nivel generalista en la psicología a personas en el espectro no funcionan, porque no se tiene en cuenta su neurodivergencia y hay ciertas cosas que no solo no funcionan, sino que son incluso contraproducentes para trabajar en personas en el espectro. Entonces, un diagnóstico certero siempre es importante, pero a veces es complicado. Depende de cada caso y de cada circunstancia. Y sí es cierto que puede haber ese sesgo en el libro hacia las personas en el espectro más de alto funcionamiento, entre comillas, y lo pongo unas comillas enormes, pero no era ni mi intención, ni mucho menos. Y seguiré incidiendo en ese aspecto porque mi idea es que todos esos procesos de los que hablo en el libro, teoría de la mente, pensamiento dicotómico, funciones ejecutivas, el campo simbólico, las sensibilidades,
se dan en todas las personas en el espectro a distinta intensidad, pero todas ellas se dan y eso es lo que las aúna a todas. Y por eso es importante que una persona esté formada tanto en el diagnóstico como en el tratamiento en autismo, porque al fin y al cabo tiene que tirar y tiene que trabajar en esas áreas para poder dar estrategias y herramientas adecuadas tanto a las personas en el espectro como a sus familias. Una cosa, quizá me equivoco, hola, quizá me equivoco hablando de ello, pero el hecho de que, por ejemplo, en el libro sí que es verdad que se nota un poco que se habla bastante más de personas en el espectro que coinciden, por ejemplo, pues con mi diagnóstico, pero debo decir que también está bien que exista un libro así. Es decir, Daniel, si quiere, en el futuro puede hacer más libros. No hay problema. Y seguro que se adaptarán a las necesidades que vosotros pedís, porque precisamente su público sois vosotros en cuanto al libro. Luego, pues también quizá lo sois en las sesiones de terapia, lo que sea, ¿no? Entonces, yo estoy segura de que os va a escuchar y él tiene la oportunidad de seguir escribiendo libros. Pero las pocas oportunidades que hay es que hayan libros así. Es decir, a mí me diagnosticaron con 30 años porque... yo toda mi vida he pasado por una chavala que, bueno, pues que era súper introvertida, era muy tímida, a veces tenía mutismo selectivo, siempre lloro, eso creo que es mi máster en lloración, lo tengo muy bien, tengo un sobresaliente porque siempre lloro por todo, cada día, no hay día de mi vida que no haya llorado. Y me veían como una niña muy sensible. Me acuerdo que mi madre decía, bueno, cuando ibas a la guardería pegabas a los otros niños, y yo, es muy normal. Pero lo achacaban es su personalidad, esta chica es así y ya está, ¿no? Claro, por ejemplo, yo no recuerdo, por ejemplo, lo típico que hablan de poner los pies de puntillas o algo, pero sí que es verdad que a lo mejor a veces, en según cómo me siento, sí que los tengo de puntillas. O el típico steaming, la estereotipia del aleteo, que sería como el clásico, ¿no? Que se ve mucho en el autismo. Pues yo no recuerdo tener esta estereotipia, pues que yo tengo otras. Y es que yo, por ejemplo, es que yo tengo otras maneras de intentar... gestionar mis emociones. Yo me puedo desde arrancar el pelo, me puedo arrancar la piel de aquí de los labios, yo me muerdo las uñas a muerte, yo de pequeña me mordía a mí misma, daba vueltas sobre mí misma, a veces como sabía que darme de cabezazos contra la pared era doloroso, eso lo acabas aprendiendo, pues entonces lo que hacía era que cuando veía que me daba el ramelazo me iba al sofá. Claro, yo tenía como la inteligencia de que compensaba, ¿no? La parte, tenía una serie de habilidades que compensaban, ¿no? Todos aquellos signos que se veían que claramente eran de autismo, y es que luego ha sido de cajón. Una vez que me han dado el diagnóstico ha sido de cajón. Es que el otro día estaba en una entrevista de trabajo y es que vi claramente que no entendía sus bromas, que se reían, y yo... que además me iba como ahora, que me voy hablando demasiado porque me apasiona demasiado divulgar sobre autismo y no me callo, ¿no? Pues me pasaba, ¿no? Te das cuenta, y además muchas cosas. Yo soy un perfil con muchísima ansiedad, yo he tenido depresión, yo he sido autolesiva cuando era adolescente, ha habido hasta intento de suicidio, me refiero, han habido muchas cosas. Lo que pasa es que lo achacaban a la niña es así, ahora es la adolescencia, ahora tal. Claro, porque yo he desarrollado unas herramientas por las cuales he acabado compensando, ¿no? O por ejemplo, no puedes ser autista si tú dibujas. Pues sí que puedo, es decir, luego no tengo imaginación cero. ¡Uy! ¡Oh, no! He metido mucho empeño, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que sí hay bastantes más libros que se ve claro, ¿no? al estereotipo de autista, al que es más claro, y hay menos libros, por ejemplo, de que un adulto autista se pueda ver reflejado, o un adolescente. Es que ya no digo, me refiero a más allá de ser niños, porque los niños, es decir, son bebés, ¿vale? Son autistas, crecen, se hacen niños, se hacen preadolescentes, adolescentes, casi adultos, joven adulto, que dicen en los Sims.
luego son adultos, ¿no? Luego son más maduritos, luego empiezan a hacerse más mayores y nos moriremos y seguiremos siendo autistas. Y en muchas publicaciones y en muchos sitios y en muchas asociaciones y de todo, me parece genial que nos enfoquemos en los niños porque es súper importante, porque ¿sabes? Cómo eduquemos a nuestros niños, el amor que los demos, la confianza que les demos, los apoyos, las herramientas que desarrollen desde pequeñines, les va a ayudar muchísimo cuando sean adultos, pero cuando nos hacemos adolescentes y adultos, no nos abandonéis, seguimos ahí. Gracias, Michi. Era una de las cosas que os intentaba explicar antes y que gracias por tu relato de tu vida y tus dificultades. Es decir, Michi pasó por esas épocas, esas etapas de darse cabezazos, de morderse, de autoagredirse, en ocasiones también. Ahora puede hacer, lo tiene más controlado, el tema de la regulación a nivel de sus meltdown, etcétera, etcétera, pero sigue estando ahí. La base que tenía de niña sigue siendo la misma que tiene adulta, lo que pasa es que ha aprendido ciertas estrategias para regularse. Y muchas de las cosas que intento explicar en este libro es eso, ¿no? Que el niño, lo que ha dicho ella, va a crecer y va a ser un adulto. Y sabemos que sí, es cierto, faltan muchísimas cosas y hay que seguir trabajando muchísimas cosas en atención temprana, en educación especial, etcétera, etcétera. Pero a partir de ciertas edades desaparecen y los autistas no se evaporan, ¿vale? Siguen existiendo, están entre nosotros y necesitan ciertas cosas que les den apoyo, como es lo que he intentado con esta guía. Gracias, Michi. ¿Preguntas teníais por aquí? Vaya. He comentado varias de las cosas que te quería preguntar, Michi. A ver, yo no me he leído todavía el libro, igual cuentas lo que te voy a preguntar en el libro, pero sí me interesaba que nos hablases de esa dificultad de diagnóstico cuando además hay otras neurodivergencias, cuando además hay una alta capacidad. Yo estoy trabajando con bastantes familias que tienen esa doble neurodivergencia y realmente es tan complicado, ¿no? Saber qué viene de un sitio, qué viene de otro, cómo afecta una condición, cómo afecta a la otra y cómo trabajamos teniendo en cuenta las dos condiciones. Entonces, que me gustaría que hicieses, si podías hacer algún tipo de comentario sobre esto, porque me apetece mucho escucharte la reflexión respecto a cuando hay además otros añadidos. Muchas gracias. Bueno, es una de las cosas que intento explicar cuando hablo del tema del diagnóstico diferencial, que es algo que es fundamental, ¿no? Por lo que hablaba antes de la sintomatología común y que se da muchas veces en personas con altas capacidades y que se solapan muchas veces con el tema con personas en el espectro, o también estamos hablando del TDAH, o otra serie de condiciones, ¿no? Trastorno bipolar incluso, ¿no? Bastantes cosas. Entonces es muy importante un buen diagnóstico diferencial, no solo para identificar con una etiqueta desde el punto de vista de la etiqueta correcta, sino después para el trabajo posterior, por supuesto. ¿Qué cosas se diferencian en autismo? En autismo hay ciertas cosas que te explico en el libro, que te tienes que leer, en el que hablo de esos procesos que muchas veces son únicos en autismo, como por ejemplo el tema del procesamiento simbólico, cómo procesa una persona en el espectro, como decía Theo Peters, la hiperrealidad. Eso no lo hace una persona con altas capacidades. Que sea solo. Claro, el problema es cuando tienen las dos condiciones. Cuando tienen las dos condiciones, lo que tienes que es diferenciar de dónde vienen las dificultades. Bueno, entonces, si ves que es una persona, si es una persona en el espectro seguro, va a tener sí o sí un procesamiento simbólico neurodivergente. Neurodivergente en el sentido de hiperrealista, con más o menos matices, más o menos intensidad, pero lo va a tener, ¿no? Es el ejemplo que pongo, creo que lo pongo en el libro, en que se asemeja a un autismo más con muchas dificultades tipo Kanner a una persona en el espectro. Pues puede ser ese campo simbólico, ¿no? Un autista más tipo Kanner pues puede tener dificultades para crear esas metarepresentaciones, que son esas sustituciones de la realidad que son las que nos permiten formar el lenguaje. El lenguaje no es más que un constructo que no es real. Es decir, no suena ni como las cosas, ni se parece a las cosas. Al final lo que hacemos es una negación de la realidad. Decimos, vale, la palabra gato representa ese animal, pero ni suena como el gato, ni se parece escrito al gato. Hay otra serie de representaciones más realistas, ¿no? De ahí los pictogramas y otra serie de representaciones a nivel gráfico, pero en realidad no suena como un gato ni se parece a un gato. Entonces lo que hacemos es una suspensión de la realidad y decimos, vale, este sonido representa al gato. Por ejemplo, miau requiere menos capacidad de representación, porque al menos suena como un gato, ¿no? Por eso muchas veces muchos peques acceden al lenguaje a través de primero de las onomatopeyas, ¿no?
Pues eso es un aspecto básico de la simbolización. Si nos vamos a la otra punta del espectro y vamos hacia la parte de las personas, los patrones tipo Asperger, pues vale, sí, son capaces de crear metarepresentaciones, pero luego pueden tener ciertas dificultades, como decía Michi, para entender los chistes en determinados contextos, o el sarcasmo, o las ironías, o incluso pueden llegar a construirlo de una forma, trabajando sobre ello de una forma muy grande a lo largo de su vida. Por eso el diagnóstico en adultos también es tan difícil, porque hay que deconstruir toda esa parte de trabajo previo. Pero de repente le cambias de contexto y no se entera de una ironía que a ti te parece súper básica y dices, ostras, ahí. Ahí, por ejemplo, se ve en chavales con altas capacidades que de repente dices, espera, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Pues ese sería un aspecto. También los aspectos a nivel mentalista también son muy importantes en autismo, que son casi exclusivos en la condición autista, ¿no? Esa dificultad a veces, esto tiene que ver con empatizar el sentir, el dolor del otro, ¿no? Es un aspecto, el tema de la empatía es un aspecto súper mal entendido, porque también está súper mal traducido en España también, ¿no? El tema de la teoría de la mente, ¿no? Esa dificultad que tienen de ponerse en el lugar del otro para decir, a ver, espérate, ¿qué sabe esta persona de esta cosa que estamos hablando? ¿Le introduzco o no, o le pongo en contexto o no? Pues yo tengo una amiga mía que siempre que me ve, me empieza a contar unas cosas y le tengo que decir, a ver, y entonces ella dice, vale, teoría de la mente, dice, a ver, te pongo en contexto porque no sé si sabes de lo que te estoy hablando. Pues mis compañeros de trabajo, y te digo, efectivamente, no tengo ni idea y no me están enterando de nada de lo que estabas diciendo, porque no se había puesto en mi lugar, por así decirlo. Eso no se da en las altas capacidades. A lo mejor no se ponen en el lugar del otro porque no quieren, porque no les da la gana, o les parece una pérdida de tiempo, pero eso es otra cosa. Hay que hilar súper fino, ¿eh? Es un tema súper complejo, el de la doble excepcionalidad. Y en mi experiencia me encontré muchas veces diagnósticos mal hechos de las altas capacidades. Hay que tener mucho cuidado con eso, con cómo se valora. Al revés, niños que han sido valorados con alta capacidad y que claramente tienen un CI deslumbrante, y que al cabo del tiempo, cuando empiezan con esa problemática que planteaba Michi, de autolesiones, de muchísimos problemas con la autorregulación y demás, cuando se hace un diagnóstico más en profundidad, se ve que es que además hay una historia de espectro autista. Vale, yo en estos casos muchas veces evalúo mucho, como valga la redundancia, cómo se ha evaluado las altas capacidades. Hay que tener mucho cuidado con los instrumentos de evaluación, porque además es una cosa que veo en mi práctica muchas veces, que están mal aplicados y mal corregidos. Y muchas veces tenemos CIs altísimos que son no interpretables por la propia prueba. De los no interpretables, que ya es como otro mundo. Eso ya es otro mundo. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Pues, Michi, ¿algo que quieras comentar para cerrar? Te dejo a ti. Pues bueno, yo agradecer a toda la gente que tiene interés en aprender más sobre el autismo, ya sea porque esa misma persona es autista o tiene familiares o gente alrededor que es autista, o simplemente sienten curiosidad. A mí me gusta mucho, porque realmente creo que eso ayuda mucho, ¿no? Que estemos actualizados y que conozcamos más las neurodivergencias. Y por eso también yo también divulgo sobre ello, ¿no? Porque cuando yo estaba sopesando a ver si quizá estaba dentro del espectro autista, yo tenía muy claro que algo me estaba pasando. Fue los 3 meses esos de que todos estuvimos en casa encerrados. Pues yo, bueno, empecé a comportarme de una manera que yo consideraba extraña y bueno, muchas crisis, muchas explosiones y muchos gritos, mucho llorar, mucho romper cosas y había sido como muy de golpe. Y bueno, lo que yo hice muchísimo es buscar mucha información, ¿sabes? Y me encontré muchas cosas, desde mucha información desactualizada. Luego ya empecé a aprender más cosas. No tenía ni idea de qué era las neurodivergencias, la neurodiversidad, no, ni puñetera idea. También pensaba que el síndrome de Asperger era una cosa que era completamente aparte del autismo. No tenía ni idea, y además casi toda la información que encontraba de calidad estaba en inglés. Yo tengo la suerte de que el inglés lo domino suficientemente bien como para entenderlo. Y tengo muchos libros que están en inglés, sí que tengo algunos que están en castellano, pero he de decir que muchos de los que tengo están en inglés. Y muy antiguos en castellano sí que tengo, eso sí.
Lo que pasa es que ya estamos hablando de cosas de antes de 2013 y que cosas que actualmente ya no se aplican, ¿no? Así que yo agradezco tanto a Dani, que él ha intentado hacer un libro actualizado. Hay más personas, no únicamente él, pero también hay que agradecérselo a él. Y también agradezco a todas las personas que estáis ahí, que os interesáis y que también queréis aprender y que también, ¿sabes?, queréis ayudar y aportar las herramientas adecuadas, ¿no? Y sobre todo respetar, ¿no?, a las personas que estamos dentro del espectro autista o que somos neurodivergentes. Es que no hace falta ser autista, puede ser cualquier otra cosa de la neurodivergencia, ¿no? Y eso pues yo lo encuentro muy bonito y yo os lo agradezco mucho y ya está. Muchísimas gracias. Pues si os parece, ponemos aquí una mesita, pues si queréis que os haga un garabato, esas cosas. ¿Parece? Muchas gracias, Michi. Te escribo luego un mensajito. Muchísimas gracias. Chao.